Pues vamos a dar inicio a este servicio, vamos a hacer oración. Señor, hoy te damos gracias por estar aquí nuevamente en un servicio más, en este centro de fe, Refugio Adulante. Agradecemos, Padre, lo que tú has puesto en nuestros corazones. El poder venir, el poder tener un país donde libremente se predica la palabra de Dios y donde podemos tener acceso a tu palabra sin escondernos, sin temer que seremos apresados o castigados. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que hoy abras nuestro corazón, que nos pongas una actitud enseñable, un corazón humilde, un corazón receptivo y abierto a recibir tu palabra. Venimos hoy a alimentarnos de ti, Señor. Yo te pido hoy que pongas palabra en mí, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que me uses hoy en este día y que esta prédica la lleves tú, Señor, y la des tú. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues como les preguntaba, ¿no? ¿Qué tal les fue, no sé, a los que nos escuchan por las redes sociales, de la prédica anterior que tuvimos de que debemos de portarnos varonilmente? Vamos a nuestras Biblias, 1 Corintios 16:3. En su traducción que ustedes tienen, dice diferente a esta que yo voy a leer. Cuando usted me diga que ya la tiene, dígame con un amén que ya lo tiene. Yo espero que los varones que estuvieron la vez pasada, o los que estamos aquí, hayamos tenido que esta palabra nos haya motivado a cambiar. Que no solo seamos oidores de la palabra, porque de nada sirve venir, oír la palabra, salir y salir como emocionalmente, como si salieras de una fiesta donde te has divertido y que no hagas nada de la palabra que has escuchado. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y realmente cuando la palabra nos penetra y hace esa parte que cumple, dice que penetra hasta la coyuntura. Y si penetra la coyuntura hay dolor hasta a veces puede ser que te duelan los huesos. O puede ser que te sientas confrontado con una verdad, pues tenemos que hacer que esa palabra penetre en nuestro corazón. Tenemos que llevarla a cabo, tenemos que trabajar en lo que la palabra nos indica. Yo espero que usted haya trabajado. Yo espero que usted, a través de la palabra que expusimos, haya usted tenido un cambio en su vida. Porque si no, de nada sirve que usted esté aquí. De nada sirve que usted, querido hermano, siga acumulando domingos y domingos y domingos. Eso no sirve de nada. Lo que usted tiene que hacer es llevar a la práctica oración y acción. Hay que ponerle acción a la vida, ¿sí? A Josué le dice: pórtate varonilmente, esfuérzate, sé valiente. Y él tiene que ejecutar una táctica de guerra para conquistar lo que se le ha prometido. Él no lo hace ahí desde la comodidad de una cama, no lo hace desde la comodidad de una sillita ahí sentado, no. Él empieza a planear esta guerra y tenemos que hacer que esta palabra que hemos recibido llegue a nuestros corazones, la hagamos realmente. Por eso yo les decía, hermanos, ¿qué cambiaron en su vida esta semana? Porque tuvo que haber cambios, tuvieron que haber dicho: ya no puedo seguir así, no puedo seguir actuando con esta cobardía, como vimos en Números 13, de estos 10 espías que hicieron que el pueblo tuviera temor, y que a veces cuando un jefe de familia es cobarde, no hace las cosas, provoca eso en su familia, que la familia entre en tristeza, que la familia entre en lamento. ¿Sí? Porque cuando un hombre no lleva las riendas de un hogar, se presenta la desgracia en dicho hogar. Yo quiero, hermano, que esta palabra de verdad la lleves a tu vida, que seas más hacedor. Y bueno, pero ¿qué es lo que causa esta cobardía en el corazón del ser humano? Porque ¿qué es lo que hace que una conciencia, qué es lo que hace que un hombre se acobarde, un hombre de Dios? ¿Sabes qué es? Que a veces no llevamos la palabra de Dios, que a veces caemos en pecado, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos las equivocaciones que hemos tenido, y hace 8 días que fuimos confrontados con la palabra, hasta inclusive, yo mismo fui confrontado por ella, porque al primero que confronta la palabra es al que la expone, al primero que empieza a partir la palabra es al que la expone. Y tuve unos días de hecho llegué y hasta me dijo mi hermana, ¿no? Oiga, lo veo medio
Agüitado, sí. Sí, porque la palabra me ha confrontado, porque la palabra me ha hecho ver en qué departamentos de mi vida estoy actuando cobardemente, estoy mal, y le tengo que poner acción, le tengo que poner manos a la obra. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Si la palabra me ha hecho ver mi error, me ha confrontado, bueno, no puedo dejarlo pasar de largo, porque es el mismo Dios que nos está hablando a cada uno de nuestros corazones. Y tenemos que ir y hacer las cosas. No podemos seguir ocultándonos en el no pasa nada, en el dejarlo pasar. ¿Sí? Y te decía, ¿qué es lo que hace que un hombre de pronto pueda acobardarse a un hombre de Dios? ¿Sabes qué es lo que puede hacer que un hombre de Dios, un hombre cristiano, se acobarde? Es una conciencia que lo acuse. Es decir, que si un cristiano ha caminado mal, está cometiendo errores, pues obviamente no va a poder tener esta fuerza, no va a poder estar envalentonado, ¿sí? Porque la palabra dice que el diablo nos acusa de día y de noche, ¿sí? Todavía no llega el día en que él sea quitado de ese puesto, como dice en Apocalipsis. Hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Y antes dice, porque el diablo que nos acusaba de día y de noche. Y sabes, es ahí donde el hombre o los cristianos debemos de tener en cuenta que tal vez te has equivocado, tal vez has caído, pero tienes que levantarte porque tú tienes un abogado, porque hay uno que murió por ti, y no solo hasta el día de tu bautismo, porque él sabía los errores que ibas a cometer, pero tú necesitas levantarte. Tú no puedes permanecer ahí con una conciencia que te esté acusando. Si te has equivocado, si has caído, está bien, levántate. 70 veces cae el justo, 70 veces será levantado. Lo que tú tienes que hacer es ir y pedir perdón a aquel que dio la vida por ti. Tienes que ir y decirle, Señor, traigo estos asuntos delante de ti. Tú conoces mi corazón. No puedo esconderme delante de ti. Tenemos que tener una conciencia mejor para poder ministrar delante de Dios, para poder estar delante de Dios. Una conciencia que acusa, hermano, no te va a dejar que seas valiente. Porque si tú estás viviendo en el pecado, obviamente a lo mejor tú dirás amén, a lo mejor tú dirás gloria a Dios, pero tú sabes que tu amén y tu gloria a Dios no lleva fuerza. A lo mejor tú quieres predicar la palabra, pero tú sabes que tu evangelio no lleva fuerza, no lleva el poder respaldado por Dios, no lleva esa dinamita de Dios, porque tú no estás bien delante de Dios y tu conciencia ahí está acusándote, y ahí está el enemigo acusándote, que el enemigo es el experto en hacer caer al hombre, a la mujer, y luego con eso usarlo. Ya ves, no que eres cristiano, ya ves, has vuelto a beber, has vuelto a mentir, has vuelto a robar, has vuelto a hacer esto o lo otro, has vuelto a envidiar, has vuelto a murmurar, has vuelto a maldecir. Es que tú no sirves para el cristianismo. Y ahí está acusándote, ahí está ese ser acusándote, y tú, obviamente eso hace que cualquiera, sea hombre o mujer, sea cobarde, que se comporte como un cobarde, como estos 10 espías que veían gigantes y decía, inclusive se comen a los moradores de la tierra, ¿sí? Y tú puedes ver a veces esos gigantes en tu vida, porque tú así los quieres ver, porque no crees a la palabra, porque no eres valiente, porque no eres viril, porque no está bien tu conciencia delante de Dios, no puedes, a veces no sientes que tu oración no es escuchada. Y no hay nada peor que eso, hermanos varones, que nosotros caminemos así. Por lo tanto, eso nos va a hacer que no nos sintamos hombres valientes, hombres viriles, hombres esforzados. ¿Cómo te vas a esforzar si estás en un estado de tristeza por el pecado que estás cometiendo? Así no se puede. Así no se puede seguir adelante. Y bien, vamos a Primera de Reyes 18.
Primera de Reyes 18, vamos a ver la vida de un varón que pasó por eso, por esa consecuencia de lo que hoy te digo. Y no te digo que él sea un pecador, estaba hablando de nosotros. Pero ¿qué crees que provoque en la vida de un hombre o de una mujer que tiene una conciencia de pecado que la acuse? ¿Qué crees que provoque? ¿O cómo te has sentido, hermano o hermana, las veces que has pecado y que tal vez lo has hecho algo continuo? ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido alegre? ¿Has sentido que tu gozo permanece? No, hay tristeza en el corazón. Vamos a ver la vida de un hombre que se llama Elías, un hombre que hacía grandes maravillas y prodigios a través del Espíritu Santo. 18. Vamos a ver la vida, Elías, vamos a ver Primera de Reyes 17, por favor. Le pido que me disculpe si de repente como que arrastro las palabras, pero traigo una lesión aquí de que me mordí. Elías 17:8 habla de una mujer, la viuda de Sarepta, va a verla y esta mujer tiene un problema. Amén. 17, Primera de Reyes 17. Esta mujer alimenta a este profeta y dice aquí la palabra de Dios, lo alimenta. Hay una promesa de este hecho que va a hacer esta mujer. 17:16. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esta mujer estaba con escasez de alimentos, había hambre en su casa, en su región. Esta mujer obedece a Elías al darle lo último que tenía y aparte de eso darle a él primero que a ella y a su hijo. Dice esta mujer, ya solo espero hacer esta comida y echarme a morir con mi hijo. Y el varón de Dios le dice, no, no lo hagas, dame a mí primero y verás que nunca escaseará el aceite ni el pan. Y es lo que nos dice aquí el 16. Te voy a hablar un poco de lo que este varón hacía. Después de estas cosas, en el 17 dice, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Este niño de esta mujer muere, y ella va y dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Es decir, ve la unción que tenía este hombre, ve la unción que tenía Elías, que aún pudo hacer volver a un niño de la muerte y entregarlo a su madre. Te hablo de la potencia de Dios a través de la vida de este hombre. Te hablo del poder de Dios. Te hablo de las maravillas y prodigios que hacía Dios a través de este hombre. Y que finalmente estamos tocando su vida. Porque en una comparación tal vez no paralela a su vida. Yo te hablo y te hablé iniciando que tú cuando pecas, tú y yo cuando pecamos, nuestro ser no está bien. Eso hace que nos acobardemos. Y ve este hombre que amaba a Dios y que temía a Dios y las cosas que hacía y terminó deprimido, terminó triste.
Cuanto más tú y yo, hermanos, si no hacemos cosas como estas, imagínate, y hacemos lo contrario, hacemos el mal, cuanto más terminaremos tristes, ¿sí? Ya en el 18, hermanos, él va a un rey que se llama Acab. Y vamos al 18:20 para que veas lo que también hizo este hombre, este varón de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y he aquí, hermano, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A veces como cristianos estamos claudicando entre dos pensamientos, entre seguir los deseos de nuestra carne o ser esforzados y valientes, o tomar un espíritu de valentía y hacer las cosas de Dios y hacer lo que Dios dice. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si bien has decidido seguir a Dios, si bien te has decidido a ser cristiano, síguele, dice aquí el profeta, síguele. Por eso, hermano, ¿tú crees que un cristiano tibio, un hombre tibio, que sigue las cosas a medias, realmente puede denominarse un buen cristiano? ¿Cómo puede un cristiano seguir a Dios, a Cristo, y seguir a los Baales, o sea, es decir, al mundo? ¿Hasta cuándo claudicaremos como hombres entre dos pensamientos? No podemos vivir en el mundo y cuando estamos con el mundo comportarnos con ellos igual y ser groseros y estar tal vez ahí en los albures, hablando en doble sentido, entrando a sus pláticas inmorales de ellos. Nos visitaban el otro día en el taller, estaba mi hijo ahí conmigo y pues la verdad yo ya quería que se fueran estos amigos, estos supuestos amigos. Tengo un taller mecánico, pues yo recibo de todo tipo de gente ahí. Y sus pláticas son así, hermanos, que las mujeres, que el alcohol y que esto y que lo otro, o sea. Y como cristiano tú no puedes estar en medio de esos círculos claudicando entre dos pensamientos y acobardándote ante la palabra de Dios, ante el Espíritu de Dios que fue puesto en ti cuando tú bajaste a las aguas. Tienes que ser hombre, hazte hombre. Veíamos la semana pasada, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que ya soy hombre tengo que actuar como hombre. Y ahora que soy un hombre de Dios, un hombre que ha aceptado la salvación de mi Señor Jesucristo, tengo que comportarme como un cristiano. No puedo claudicar entre dos pensamientos. No puedo estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedo venir aquí y alabar, entonar salmos y estar allá en mi lugar de trabajo diciendo groserías, mirando el mundo, agasajando mi pupila con lo que hay en el mundo. Eso no puede ser. Como hombres no debemos de ser así. Tenemos una responsabilidad. Me encontré a una persona, me decía hola, y luego me la encontré en los asuntos de Dios. Pero te imaginas si yo me hubiera comportado diferente con esa mujer. No sabe que soy cristiano. Y después me la encontré en la iglesia. Imagínate. No podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Tenemos que ser hombres esforzados y valientes. Dígalo, varón, a ver, ¿cómo tiene que ser usted? Hombres esforzados y valientes de un solo pensamiento. No puede usted claudicar entre dos pensamientos, ¿sí? Porque si no usted, si está entre dos pensamientos, va a tener una conciencia que lo acuse y que esté diciendo, hey, tú hiciste esto, a ti te gusta voltear a ver a las mujeres, a ti te gustan las groserías, te gusta esto, te gusta el otro, y esa conciencia te va a acusar y obviamente va a ser y va a provocar en ti y en mí un espíritu de cobardía, ¿sí? Sigamos viendo la vida de este profeta.
Entonces este profeta reta a los Baales, después de decirles y dejen de claudicar, dejen de hacerse los loquitos. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Hacen todo eso, hacen los preparativos, empiezan. Ellos toman el buey, dicen el 26. Lo preparan, invocan el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque este Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino. Tal vez está dormido y hay que despertarle. Y ellos seguían clamando allá a su falso Dios, y se cortaban con los cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasa el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto. En el 35, vamos al 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías. Y fíjate lo que dijo, hermano. Y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y he aquí este varón, hermano, ¿qué es lo que hace? Habla con Dios. Es una especie de oración lo que hace aquí. Dice: respóndeme, Jehová. O sea, responde a esto que te estoy pidiendo, ¿sí? Es decir, pero hace oración junto con ¿qué? Con acción, porque él obedece y también prepara un altar. Prepara su holocausto y junto con la petición al Dios Altísimo le pone oración y acción a las cosas. Tú no puedes esperar a que las cosas cambien en tu vida, hermano, a volverte valiente de la nada. Tú tienes que echarle acción a tu vida. Tú tienes que echarle acción y oración y acción, ¿sí? Oras, pides, pones en las manos de Dios las peticiones de tu corazón y entonces el Señor hará las cosas. Pero si tú nada más haces una oración al ahí se va, a que Dios, pues ya me voy, ya voy de salida a mi trabajo, ya me voy al taller, ahí tú sabes lo que necesito, pues eres Dios, ¿no? O sea, no, al Señor hay que hablarle, hay que clamarle, hay que tocar su corazón como David. David, esa era su forma en la que se relacionaba con Dios, lo alababa, se derramaba en la presencia de Dios, todo su amor, todo su corazón. Decía: Señor, heme aquí, en pecado he sido concebido, soy un pecador, no merezco nada, pero pues tú eres fuerte, tú eres piadoso, apiádate de mí, líbrame de mis enemigos. Oración, o sea, salmos que hacía David. Y son los salmos de alabanza que tú debes hacer antes de salir de tu hogar. Señor, mira, tengo esta necesidad, te pido, mira esto y lo otro y lo otro. Y entonces sales de ahí, haces la oración, clamas: Jehová, escúchame, por favor. ¿No? Como Eliseo dice: Jehová, respóndeme, respóndeme.
esta oración. Y el Señor, estoy seguro que te responderá, hermano. Y más le va a agradar si tú vas y pones acción a tu oración. Que no solo que no seas un orador perezoso, ¿no? Un orador sanguijuela, ¿no? Como las sanguijuelas que se pegan al cuerpo y ahí están absorbiendo, ¿no? Un orador que nada más estira la mano, ay sí, Señor, ya, pues, yo ya oré, ¿no? O sea, ya oré que necesito dinero, vamos a quedar aquí a dormir todo el día y que el Señor me traiga lo que necesite. Ya oré que necesito alimento, ahora que el Señor me traiga unos cuervos, ¿no? Para que me alimente. No, ponle acción, salte, trabaja y haz una cosa, haz la otra, ¿sí? Yo te voy a contar el testimonio de un hombre, un cliente mío, se quedó sin empleo en la pandemia. ¿Y sabes qué hizo? Le echó acción a su vida. Le echó acción, oró, Señor, ponme ¿qué hago? Pues, ¿qué tienes? Nada más tengo un bastón, pues órale con eso, con tu bastón. Y su bastón era su pareja, su bastón era su unión con su esposa. ¿Sabes qué, mujer? Vamos a poner una cocinita. Vamos a poner una cocina. Y luego le preguntan al hermano Julio cuando le llevan comida, ¿qué le pareció la comida, hermano? Hermano, nunca me pregunten a mí porque yo sí les voy a contestar la verdad. Es que el arroz como que le faltó. Sí, está bien. Y al tiempo me lo encontré. Hermano, ¿qué cree? Gracias, porque mi esposa se puso las pilas y mejoró el arroz. Le digo, sí, lo sé, porque como seguimos consumiendo ahí con ellos, en esos tiempos también caímos enfermos de pandemia, de lo de la pandemia, les tuvimos que comprar la comida a ellos porque mi esposa y yo estábamos ahí en la cama, pues todos enfermos, les compramos la comida a ellos. Y sí mejoró el arroz. Pero el mensaje dentro de todo esto, que él era un hombre, hermanos, que él tiene tiene un oficio y es bueno. Pero pues tú sabes que la pandemia trajo mucho cese de actividades. Pero ¿sabes qué? A lo que me quiero referir con este ejemplo, que él le echó acción a su vida. O sea, no se quedó esperando a ver qué pasaba. No se quedó esperando a ver Dios, pues tú haz las cosas, soluciónalas. No, él le puso acción. Y agarró su carrito, empezaron a repartir comida. Y les fue bien, el Señor los bendijo. Porque el Señor, cuando ve a un varón esforzado y valiente, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y yo voy a estar contigo como estuve con mi siervo Moisés. ¿Sí? Y te hablo de cosas materiales, ¿sí? Que los bendijo con cosas materiales, o sea, dinero para un sustento. Igual que a Josué, ¿no? No le dio la tierra, era algo material lo que le había dado, ¿no? O lo que le iba a dar. Y así este hermano, y cuando platicamos esa historia, yo estaba así oyéndolo y decía, ay Señor, tú eres grande, o sea, tú eres poderoso. Porque cuando un hijo de Dios decide enfrentar sus gigantes y derrotarlos, tú nos ayudas a acabar con esos gigantes. Tú nos escuchas como a Elías, a tu hijo, que descendió fuego sobre el holocausto, ¿sí? Y el Señor oyó a Elías, el Señor lo oyó, el Señor dijo, sí, claro, o sea, yo no te voy a hacer quedar mal frente a todos estos Baales, porque tú le estás echando acción a tu vida, porque tú estás en comunión conmigo, estás en oración, ¿sí? Entonces tiene que ser acción y ¿qué? Acción. Y oración y acción, y acción y oración y así, y vámonos, ¿sí? Pero si estás ahí sentado, estás ahí, no, sí, esperando, no va a pasar nada. Si quieres que las cosas cambien, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Sí? Amén, hermano. Amén. No se duerma, no deje que el diablo lo duerma. Amén. Esfuércese y sea valiente y reprenda ese sueño, hermano. Bien, entonces aquí puedes ver, ya vimos, Elías resucita a un joven, a un niño. Elías está empoderado, como vamos a usar esa palabra porque está de moda, ¿no? Está empoderado, ¿no? Y sobre todo a las mujeres les gusta esa palabra. Ay, estoy empoderada. Sí, o sea, les gusta, ay, estoy empoderada, yo puedo, no necesito de ningún hombre. Bueno, el domingo vamos a tocar prédica para mujeres. Entonces Elías está lleno del poder de Dios, está investido por el ¿qué?
el poder de Dios, que es ¿qué? El energema. Energema. Energema, que significa Es una operación, el poder es dunamis. dunamis, tiene todo el poder ahí, Dios, Elías está investido, ¿no? De su poder de Dios. Y como te decía, aparte de ser viriles, ¿qué es? Potencia del varón, dice la traducción, bueno, dice el significado, sean viriles, o sea, es la potencia del hombre. Y el dunamis es la potencia de Dios, su poder. Y Elías estaba investido, o sea, imagínate, él estaba así y burlándose de los Baales. Ay, sí, vayan a despertar a su Dios, de seguro está dormido su Dios, ha de ser igual de perezoso que ustedes. Bueno, eso ya se lo agregué yo, así yo lo entiendo que está diciendo. Y no pasa nada, dice que hasta saltaban, ¿no? Imagínate a 450 profetas de los Baales ahí saltando en medio, o sea, ya me acordé de alguien que una vez me quería golpear y brincaba como chapulín. Se veía, así me imagino a los brincando así todos locos y queriendo pues esperar esta respuesta de un Dios que no existía, ¿no? Pero sin embargo, pues Elías estaba aquí lleno de poder y burlándose y agarra y pide a Dios, Señor, escúchame, para que todos sepan que tú eres Dios, para que todos sepan que tú me has enviado. Dice que hasta la agua la mía, o sea, no quedó nada, ¿sí? Ve el poder. En esa región, hermano, tenía mucho tiempo que no llovía, a causa también. En el 17, en 1 Reyes 17, tú puedes ver, dice Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? 1 Reyes 17:1. Y acá, después de hacer estas cosas, en el 18:41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ve, o sea, ve el poder de este hombre, hermano, un hombre de Dios, un hombre que inclusive es el segundo del que hay registro en la palabra de Dios que no ha muerto hasta este día, porque fue llevado por un carro de fuego, ¿sí? Como dice la palabra también en el Génesis, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. 2 hombres que no ha habido registro de que mueran. Y no con esto quiero decir que van a ser inmortales, no. Ya después tocaremos lo que estos 2 hombres harán en el Apocalipsis, probablemente. Entonces ve este hombre, un hombre que ha revivido a un niño, un hombre que ha avergonzado a 450 Baales, un hombre que predijo una sequía y dijo, no va a llover en esta región hasta que mi palabra lo diga, solo por mi palabra. Y aquí se cumple, ya hay una lluvia. O sea, ve el poder del que estaba investido este hombre. Y ahorita vamos a ver qué pasó con él, por qué entró en esa tristeza, por qué entró en esa depresión, que tuvo que refugiarse en una cueva. ¿Sí? Así como tú y yo a veces, que el pecado nos acobarda, el pecado o las acciones que a veces nos equivocamos, porque como hombres tenemos que enfrentar adversidades, negocios que se caen, defraudación y cosas que van minando tu carácter, pero debemos de hacernos hombres valientes, ¿sí? Y hay una cosa en la que no le hemos puesto acción a nuestra vida. Ahorita ya te indiqué una, la oración, ¿sí? Y que no quieres apartarte del pecado, por eso hay cobardía en los corazones de los hombres cristianos, obviamente también de las mujeres, pero hoy estamos más dirigiendo esta prédica a los varones, ¿sí?
Porque si tú caes en un pecado no va a ser fácil, ¿eh? Porque inmediatamente va a estar el enemigo ahí acusándote, diciéndote, hey, ya caíste, ya ves, tú no puedes, tú no eres cristiano. Y bien, y ahora vamos a ver en el 19, ¿qué pasa? Primera de Reyes 19, vamos a ver qué pasa con este varón de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era Jezabel, hermanos? La reina esposa del rey. ¿Y cómo era esta mujer? Era la esposa de Acab, del rey, sí. ¿Y cómo era? Era una hechicera, era una adoradora de ídolos, era creo que sacerdotisa, no sé qué. Era como muchas que hay en las colonias. Era perversa, era engañadora, mentirosa, manipulaba a su marido, ¿sí? Bueno, quedamos que el domingo les toca a las mujeres predicar, ¿verdad? Era manipuladora, ¿sí? Era mala, era una mujer, imagínate, fíjate lo que va a decir aquí. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de modo de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, fíjate las palabras de odio de esta mujer, o sea, su corazón negro, terrible. Si has visto esas mujeres, ¿no? Que son así, que con una palabra destrozan la virilidad de un hombre. Más si este hombre no está bien cimentado en los asuntos de Dios. Aguas, mujeres. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con aquel que estaba investido de poder? ¿Qué pasó con aquel que se estaba burlando de los profetas? ¿Qué pasó con aquel que había revivido a un niño? ¿Qué pasó? ¿Y sabes qué, hermano? Una vez oí una frase en un evento, que la creencia es más poderosa que la realidad. ¿Sí? Lo que tú crees a veces se hace más poderoso que lo que realmente está pasando. Y yo le voy a poner aquí esto. La creencia es más poderosa, tu creencia es más poderosa que tu fe en Dios. ¿Sí? Porque ¿qué pasó con estos espías, con estos 10 espías? ¿Qué dijeron? No podemos, hay gigantes. ¿Sí? Ellos tenían una creencia en que no podrían vencer a ese pueblo de gigantes. Ese pueblo numeroso que aún comía a los moradores de la tierra, dice, y que nos veían como langostas, dice, o sea, como insectos. Porque la creencia de estos 10 espías era que no iban a poder. Y por eso digo, a veces la creencia es más poderosa que la realidad. ¿Qué problema tienes en tu vida, hermano? ¿Qué problema hay que tú no has vencido? ¿Qué gigante tienes delante de ti que tú crees que es más poderoso que el Dios Altísimo? Que aquel Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. ¿Sí? Aquel Dios que dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí? Y es eso, hermano, tenemos que quitar ese espíritu de cobardía de nuestra vida. Porque es lo que le falló a Elías aquí. La creencia se hizo más poderosa que su fe. La creencia de lo que esa mujer había dicho, voy a poner a tu persona como la de uno de ellos. Acuérdate que Elías despedazó a los profetas. O sea, le estaba diciendo, yo te voy a hacer cachitos a ti también te voy a despedazar. Y sin embargo ahí falló. Se olvidó de la oración. Me llama la atención por qué no clamó Elías y dijo, Jehová, esta mujer ahora viene sobre mí. Defiéndeme, responde mi oración y que sea ella destruida para que todos te teman y te conozcan.
Ve cómo cambió. O sea, imagínate si un hombre que tenía acceso a bajar este poder de Dios, que había hecho estas obras y prodigios, en este momento se había acobardado, en este momento había creído más a las palabras de esta mujer que a la fe que él tenía en Dios. Había creído más a la palabra de esta mujer que a lo que Dios había hecho en su vida. Y imagínate si un hombre tan poderoso así en obras y prodigios, como lo fue Elías, pasó por esto. Cuanti más, imagínate, si tú y yo tenemos una conciencia de pecado que nos acusa, pues con más razón seremos aún más cobardes y seremos los más tristes. ¿Sí? Por eso tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Tenemos que hacer que el pecado que está afectando nuestras vidas, nuestra relación con Dios, sea quitado. Tienes que derrotarte con Dios. Tienes que decirle a Dios: Señor, estos son mis hechos, estos son mis actos. He pecado, me he equivocado, he caído aquí, pero ya no quiero, Señor, ya no quiero que esta conciencia de pecado me esté acusando, me esté diciendo y me impida una relación contigo, ¿sí? Así que, hermano, debes de creer que hay un Dios que es poderoso. Debes de creer que abogado tienes delante de Dios. Muchas veces yo con tristeza he visto gente del pueblo de Dios caer porque tomaron una o dos veces o se drogaron una o dos veces, ¿sí? Y esa conciencia acusatoria pesó tanto sobre de ellos que no creyeron a la palabra de Dios. Su creencia fue más poderosa que su fe. Su creencia de que se habían equivocado, habían fallado. Y sabes, a veces se necesita más fe para entender esa parte que está en la Escritura. Porque si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios, Jesucristo el justo, ¿sí? Porque a veces cuando te presentan el plan de salvación, se oye muy bien que si tú aceptas a Cristo, tus pecados van a ser perdonados, tendrás la salvación de tu alma y que no tienes que hacer nada. Y entonces es como decir: ¿dónde firmo? Dime dónde firmo, porque no tengo que hacer nada, no me tengo que ir de rodillas a ningún lugar. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que creer es que Cristo murió por ti, que Él resucitó al tercer día, que la sangre que derramó en la cruz te libra del pecado, te limpia tu pecado y te libra de la ira venidera. Y como dice Romanos 5, eres reconciliado con Dios. Suena bien. Ya bautíceme, ¿sí? ¿Dónde hay agua para que ya me bautice y tenga acceso a toda esa gracia? Pero a veces necesita más fe, hermano, para cuando has pecado, cuando has caído en el pecado nuevamente, salgas de él. Porque a veces con la primera copa, a veces con esa primer droga, o a veces con ese pecado en el que tal vez ya tenía tiempo que no caías, que ya te habías alejado de él, viene el enemigo a acusar. ¿Ves? Es que tú ya ni porque te bautizaste. Tú no sirves para ser cristiano. No, salte de ahí. ¿Qué haces? No estés fingiendo. Es lo que hace. Es lo que hace el enemigo. Es lo que hace una conciencia que acusa y taladra la mente, y taladra el alma, y taladra el corazón. Y está ahí. Y es por eso que vemos a veces a nuestros jóvenes no se pueden levantar de dicha derrota, de dicha caída, porque han caído en eso y ellos han creído más. Su creencia se ha hecho más fuerte de que no pueden salir de eso. Su creencia se ha vuelto más poderoso que la realidad de que tenemos un Dios que es todo amor, todo compasión, que extiende su misericordia eternamente, que con sus lazos, sus cuerdas de amor nos atrae. Se nos olvida que tenemos un Dios que dice la palabra que nos está esperando, Él está ahí esperando, como a este hijo pródigo que el padre dice que cuando lo vio venir, es decir, que el padre estaba ahí esperando a ver a su hijo, y así Dios está esperando. Oye, hermano, yo quisiera que tú te llenaras de valentía, que dejaras esa cobardía, que dejaras esa parte en tu vida. Si tal vez tú nos estás viendo, has caído, has pecado, has creído a las palabras del pecado que te van a hacer igual que a Elías en pedacitos. No creas a eso, hermano. Cree que hay un Dios que te está esperando, el Padre Celestial te está esperando, te dice: ven aquí, llénate de valentía, toma el valor, reúne el valor, las fuerzas para venir a mi presencia, porque yo te voy a perdonar. ¿Sí? Eso es, hermano, lo que tenemos que hacer. Y bien, seguimos con la vida de este varón.
Dice que él se fue en el 19:4, después de huir atemorizado por las palabras de esta mujercilla. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Oh, esto está muy duro, hermano. ¿Qué dice ahí tu palabra? ¿Lo pueden leer todo? Vamos a leerlo. Vamos a leer el verso 4. La palabra de Dios dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y dice que se levanta el profeta, ya fortalecido por la comida, camina 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se mete en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Pasan una serie de situaciones, y en el 13 dice: cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a 1 Timoteo, hermano. Vemos aquí a un Elías acobardado. Vemos aquí a un Elías incluso deseando morir. ¿Puede ver usted el drama, hermano? Después de hacer maravillas y prodigios, vemos a un profeta que, lleno de temor, angustiado, que dice: mejor quítame la vida, Señor. Basta ya, Jehová. O sea, ya había llegado como a un límite, había llevado al límite de sus fuerzas, de su fuerza mental tal vez. ¿Sí? Y la palabra en ese, para mí en ese: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no te he dado un espíritu de cobardía. Y en la segunda carta a Timoteo, en el primer capítulo, en el 6 y 7, la palabra de Dios dice: ¿ya está ahí, hermano? Ese ¿qué haces ahí, Elías? Me suena a esto también. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1, vamos a leer desde el 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Ese que haces aquí, Elías: oye, yo te ungí para ser mi profeta, yo te di un don, yo de alguna manera el Señor había ungido a Elías, y de una manera había puesto sus manos, su poder sobre Elías. Y le dice: hey, Elías, ¿qué haces aquí? Y de pronto Elías se olvida con quién le está hablando. El Dios Todopoderoso. Y en vez de decir: Señor, has venido y qué bueno, me da gusto oír tu voz. ¿Sabes qué? Tenía miedo, pero ahora ya no tengo miedo.
te pido que me ayudes, que preserves mi vida. No, es que está en un estado de depresión terrible. ¿Sí? Yo sé que tal vez la prédica de la semana pasada nos hizo que nos pusiéramos un poco tristes debido a la condición en la que hemos vivido como varones delante de Dios, de la manera en que hemos vivido como varones en nuestros hogares, que no hemos enfrentado nuestros problemas, que no hemos tomado las riendas de nuestro hogar, ¿sí? Que tal vez hemos sido como Isaac, que hemos ido con la mujer y ay, ve tú y haz las cosas, ¿sí? Y eso obviamente ha causado tristeza, ¿sí? Pero el Señor hoy nos dice, hey, cuando te impusieron las manos en el bautismo, no fue un espíritu de cobardía el que descendió sobre de ti, no fue eso. Segunda a Timoteo 1, 6 y 7. ¿Sí? Y ve aquí, le dice a Timoteo Pablo, y yo para mí, o sea, de verdad, yo empato mucho esta parte con lo que le dice a Elías, hey, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque no os ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de dominio propio, ¿sí? El Espíritu de Dios que ha descendido sobre cada uno de ustedes, hermanos, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, es un espíritu que nos ha sellado el Señor. Esas son las arras de nuestra herencia. Son las arras que dice el Señor, ¡hey! Ahí están las arras, yo me voy, pero voy a mandar a otro, al Espíritu Consolador, y Él se queda en garantía, Él se queda en prenda de que yo voy a venir por ti, así que levántate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a venir por ti, voy al cielo a preparar moradas para ti, así que no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté pasando en tu vida en este momento, porque tú tienes la garantía de que voy a regresar, y yo he puesto en ti un espíritu. Y la naturaleza de mi Hijo Jesucristo ha sido puesta en ti. ¿Sí? Y Él es el que te va a hacer que tú seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Envalentónate. Sé viril. Toma esa potencia con la que yo te he hecho. Yo te he hecho para que tú trabajes. A ti te di la labor de labrar el campo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que se hizo el huerto y que todavía no había quien labrara la tierra y luego creó al hombre. Al hombre le dio la capacidad de a través en este mundo de generar ganancias, tener dinero, sacar adelante una familia. Y Él ahora te dice, levántate. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tú eres mi hijo. Tú no eres cualquiera. Tú no perteneces a los Baales. Tú no perteneces al mundo, al Egipto, al pecado. Tú eres mi hijo. ¿Qué haces ahí? Levántate. Levántate, sal de esa cueva. A veces la depresión, la tristeza nos hace entrar en cuevas, porque solo en las cuevas se escondían, como en este caso vemos de los enemigos, ¿sí? Como también David cuando se escondió en la cueva de Adulam, ¿sí? Y el Señor dice, levántate, le dice, ¿qué haces ahí? Yo no he puesto en ti un espíritu de cobardía, yo he puesto en ti templanza, yo he puesto en ti mi poder, mi amor. ¿Qué haces ahí? Levántate, sal de ahí, envalentónate. Vuélvete hombre, quita ya lo que te hace niño, vuélvete hombre, toma las riendas de tu vida, toma las riendas de tu hogar. Y hay una cosa, hermano, para lo que aún más tenemos que hacernos hombres. Te había dicho la semana pasada, te hablaba a Josué que le dice, hey, ¿sabes qué? Mi siervo Moisés ha muerto y ahora a ti te daré toda esta tierra y tú se la darás a todo el pueblo. Esfuérzate y sé valiente, o sea, envalentónate, toma valentía. Y te había dicho que no hablaba de una valentía de que a Josué le diera miedo liarse a golpes o espada a espada con un hombre, porque él era hombre de guerra. Hablo de una valentía, de confianza que debe de provenir de la fe en el Dios Altísimo, de que Él estaba mandándolo a hacer una diligencia y que Él iba a cumplirla y que Él tenía todo el respaldo total de Dios para entrar a esa tierra y poseerla. Por eso el Señor dice, hey, levántate, ¿qué haces ahí en tu cuevita? Ahí todo tirado, todo perturbado.
triste. No, levántate, alza la cara, ponte a cuentas con Dios y vamos adelante. ¿Sí? Y a Josué le dice, o sea, pero no porque Josué sea un hombre cobarde, sino una fe, una valentía que tenía que provenir del corazón de Josué, de un corazón que había sido puesto en las manos de Dios. Porque ahora Josué iba a ocupar ¿qué? El lugar de Moisés, un lugar de liderazgo. Ahora ya no había quien ir a preguntarle. Ahora ya no era de que, a ver, yo aquí recibo órdenes. No, hermano, Dios no ha puesto en ti un espíritu de cobardía. Y si tú eres el varón de tu hogar, tienes que tomar las riendas de tu hogar, tanto en lo espiritual como en todo, ¿sí? No puedes seguir como hombre actuando así, hermano. No es por eso, esa es la parte del liderazgo. En este caso a Josué le promete cosas materiales, ¿sí? Y así también esa valentía también es para que tú y yo arrebatemos cosas para nuestras familias, para que las tengamos lo mejor que se pueda, ¿no? Claro que habla de eso. ¿Tú crees que el Señor no va a permitir que si tú te esfuerzas, tú puedas tener bien a tu familia? ¿Tú crees que el Señor no va a proveer si tú te levantas y dices, voy, porque quiero tener mejor a mi familia, voy a trabajar? Tal vez te levantas, tal vez te sientes mal, tal vez en nuestro caso que ya estamos llegando a una edad adulta, nos duele la espalda, nos duelen las rodillas, nos duele por aquí, nos duele por allá, pero dices, no, yo tengo que ir porque soy el varón de mi hogar, porque soy el hijo de Dios y mi familia depende de mí, por lo tanto yo voy, me presento a la batalla, me presento al trabajo, vamos adelante y me administro y hago un plan de trabajo, ¿sí? Para proveer a mi familia. Es una fe, hermano, que tú tienes que tener que proviene de la fe en Dios. Cuando tú tienes esa fe en tu corazón, ahora esa fe se va a instalar también en tu mente y entonces poseeremos lo que Dios nos ha prometido. Cuando tú le creas a Dios, cuando tu creencia en lo que tú estás creyendo sea derrotada por las promesas de Dios, porque la palabra de Dios dice, no he visto al justo desamparado ni sus hijos que mendiguen el pan. Así que si tú sales a trabajar con esa idea, Señor, tú me vas a sustentar, porque tu palabra dice que tú no has dejado a los justos desamparados y que sus hijos anden ahí pasando hambres. Por lo tanto, yo me levanto, trabajo y voy a sacar adelante a mi familia. ¿Sí? Una fe que provenga de creer en Dios y que va a instalar en tu corazón y en tu mente una certeza de que Dios cumplirá, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Y también lo más importante para un hijo de Dios son los propósitos divinos, que tú tienes que salir a evangelizar, tienes que salir a sembrar en la palabra. Si eres pastor, si eres líder, tienes que tener la fe, la convicción. Muchas veces hay gente que es puesta en el liderazgo y tiene miedo, y hoy esta palabra le dice, esfuérzate, sé valiente, no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Porque a veces no es lo mismo, te vuelvo a repetir, estar recibiendo órdenes, cuando tienes que tomar las riendas de algo, ¿sí? Yo no te puedo mentir, cuando el Señor me puso esto en las manos tuve miedo, porque no es lo mismo ser el segundo en el barco que ser el que lo dirige. Tú tienes que tener esa certeza de que Dios va contigo. Como Elías dice, ¿qué haces aquí? Oye, yo estoy contigo. No entiendo qué haces ahí. O sea, no entiendes que tú caminas de mi mano. ¿No entiendes que tú eres mi hijo? Que a ti te he dado la facultad de vencer a estos profetas. ¿No entiendes, Adán, que a ti te di la tierra para que la pusieras y la administraras? ¿Sí? Ahora somos restablecidos, hermanos. Hermanos varones, somos restablecidos. Cuando tú te bautizaste, cuando tú recibiste esta bendición de Dios, ahora tienes esa parte de poder usar estos recursos que hay en el mundo para que tú puedas sacar adelante a tu familia y para que tú también los pongas en servicio para que la obra crezca. Así que, hermanos, a nuestros hermanos que nos escuchan en las redes sociales, yo espero que tú pongas estos puntos en tu vida,
Oración y acción. Oración y acción. ¿Y la otra? Hermano, tú tienes que echarle acción a tu vida, oración. La otra, no creas a los gigantes, no creas lo que estás viendo en el mundo. Que tu creencia no sea más grande que tu fe en Dios. Que la creencia en tus problemas, en tus adversidades, no sea más grande que tu fe que provenga de Dios. Y que esta fe que provenga de Dios instale en tu corazón un espíritu de valentía. Y hermano, de verdad, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que salgas de la cueva. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Queremos despedirnos. Hermanos, espero que esta prédica haya sido de edificación. No olvides, hermano, que el Señor te ha dado un espíritu de valentía. Él no puso un espíritu de cobardía en ti. Él te ama, Él espera que tú te alinees con Él y Él pueda bendecir tu vida. ¿Sí? Pon acción y oración a tu vida y quita la creencia de que los problemas son más grandes que tu fe en Dios. Tú ten la fe en Dios, ten la certeza de que Él hará. Y hermano, ¿qué haces ahí? Levántate, es tiempo de que salgas de la cueva, porque tú sirves a un Dios de poder. Que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios.